Y en esta oportunidad pues les vamos a traer la continuación de lo que ya venían hablando mis compañeros acerca de las quemaduras. Y esta vez un escenario adicional que tiene varias peculiaridades y tiene mucho abordaje acerca pues las quemaduras eléctricas. Como tabla de contenido, lo que les propongo para esta charla son los objetivos acerca de lo primordial sobre las quemaduras eléctricas, la epidemiología, las lesiones específicas y propias de este mecanismo. Vamos a hablar algo de reanimación, el choque eléctrico como pues, la contribución y todo lo subsecuente de lo demás que lleva a la lesión, y algo de conclusiones y el tiempo pues, nos deja. Entonces, dentro de mis objetivos, vamos a explicar esos aspectos relevantes en esa fisiopatología propia de la quemadura eléctrica. Nombraremos y entenderemos esas principales lesiones porque son diferentes y porque son importantes tratarlas por separado, y obviamente la diferencia entre los otros tipos de quemaduras, que eso es lo que lo va a dar la particularidad, y por eso es que es un ambiente completamente diferente. Para hablar de epidemiología, pues vemos que los más afectados o las personas más afectadas van a ser los niños menores a 6 años o adultos jóvenes. Esto es porque van a ser los involucrados primordialmente pues, en los escenarios donde normalmente está este tipo de corriente. De bajo voltaje vamos a hablar pues que son las casas, los outlets cercas o demás ambientes pues que nosotros rodeamos, y hablando pues ya de alto voltaje de manera industrial. Ya vamos a hablar unas características propias de cada uno de estos, porque el bajo y el alto voltaje van a tener una significancia clínica. No quiere decir que sean menos o más severas que otras, pero digamos que ya lo vamos a abordar un poco. Normalmente, o bueno, para 2013, para Estados Unidos tuvo un 3% de admisiones a centros especializados en quemaduras, tuvo 3% de esas quemaduras fueron en niños y normalmente se ven asociadas a lesiones en arco. Vamos a hablar un poco del mecanismo de la lesión en arco, pero estamos hablando que para Estados Unidos hay 4.400 pacientes involucrados en quemaduras eléctricas cada año. Y en Colombia digamos que tenemos un subregistro, pero el que más nos aporta realmente sobre esta tasa pues es el centro o el informe del Centro de Excelencia de Quemaduras de la Subred Norte, sede en el Hospital Simón Bolívar, en donde sacan o nos dan una muestra del 2013 al 2018 de sus 5.439 pacientes, 65% de estos hombres, 35% de estas mujeres, y vemos la distribución más o menos en cada una de las diferentes tipos de quemaduras. Importante pues este último, que es la quemadura con electricidad, obviamente, y el 4% con químicos, que lo comparte con un 2% pues, deshonroso acerca de la pirotecnia. Vamos a hablar de las primeras medidas acerca de la electricidad. La electricidad, y para hablar como el abordaje inicial de nuestra charla, pues recordemos que es la capacidad que tiene esa masa o esos electrones de movilizarse por un conductor. La movilidad de esos electrones son los que los van a llevar la energía o los que van a transformar esa materia, ya sea en lumínica o calórica, y ese conductor es lo que nos va a permitir que viajen siendo continuos o siendo alternos. Esa es como el primer párrafo ahí, como en esa parte. Esto se puede medir en diferentes mecanismos, pero el amperaje y los voltios son los más comunes y esos son los que nos van a dar también a nosotros clínicamente importancia y relevancia. Para repetir, entonces, un conductor que permite ese paso de electrones o ese movimiento de electrones, ya sea continuo o variable, y el voltaje, que va a ser esa fuerza que se mueven esos electrones durante ese conductor. Obviamente cada conductor también va a tener la capacidad de mover más o menos electrones, y eso va a limitar también o va a permitir que las lesiones o aquel que recibe esa lesión pues cambie o sea, digamos así, un mecanismo diferente para cada uno. Hablando de esta misma, pues digamos que esto es de importancia clínica porque George Simon Ohm genera pues esta teoría de las corrientes, de estas tres variables que nos sirven para determinar bien cada una o que nos permiten evaluar pues los aspectos clínicos también de la quemadura. El voltaje, la corriente y la resistencia son los que nos van a determinar qué tan fácil nosotros vamos a llevar una lesión o qué tanta severidad vamos a tener. Centremos en esta primera parte, porque la corriente va a ser inversamente proporcional al voltaje y a la resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes más corriente o el voltaje está ahí en esta parte y tu resistencia cambia, pues seguramente tu lesión va a ser mayor. Hablando de eso, pues hay resistencias en el cuerpo que son mayores que otras y eso permite la conductancia de ese material y permite pues que sea mayor la propagación y en ese caso pues la lesión. Estamos hablando de que pues tejidos que son los que se van a ver involucrados pues sufran más que otros. Entonces, dentro de la clasificación también lo vamos a clasificar en alto voltaje y bajo voltaje. Cada una de esas lesiones, pues digamos que son medibles más o menos según eso. Y alto voltaje estamos hablando de más de 1000 voltios, amperios, menos de 1000 amperios.
que sea una corriente alterna continua, una duración breve, a diferencia del bajo voltaje, que tiene unos amperios menores a 240, con un menor voltaje, una corriente alterna, pero una duración prolongada. Cambia todo en el rayo, en donde el rayo pues es, digamos que así, una energía poco medible y desmesurada, en donde también tenemos más o menos un amperaje muy alto, un tipo de corriente continua, pero la duración es muy corta y pues de alta intensidad. Entonces, fisiopatológicamente usted se va a ver involucrado pues en estos tres tipos, digamos, de mecanismos que lo van a permitir a usted llevar la lesión más allá o que simplemente sea una lesión circunscrita y que pues usted seguramente vaya y egrese a su casa. La resistencia específica del tejido donde ingresa pues la corriente eléctrica, el contenido de agua de ese tejido y la dirección de la corriente. ¿Por qué? La resistencia específica del tejido, si estamos más cerca al hueso, si estamos más cerca al tejido celular subcutáneo, seguramente esto va a tener un poquito menos de conductancia y va a permitir que la electricidad se disipe de manera más continua. Ahora, si usted tiene mayor contenido de agua en el tejido, si usted está mojado o cosas de ese estilo, permitirá que estas lesiones pues, sean un poquito más profundas. Y la dirección de la corriente también. Seguramente si su vector es de derecha a izquierda, pasará por el tejido cardíaco y seguramente la lesión será un poquito mayor o las complicaciones serán mayores. Entonces, hablando de las otras, pues el calor o el arco eléctrico, digámoslo así, cuando usted también sufre una electrocución, produce calor de alta intensidad que también genera quemadura por el contacto y el arco eléctrico hace referencia también a esa capacidad que tiene ese tejido de conductancia, lleva, digámoslo así, más lejos la capacidad de mover esa electricidad y por eso digamos que tiene o tiende a afectar pues unos metros alrededor de cada uno pues del que está sufriendo o el que está en el lugar. Las proteínas van a servir mucho también como conductor porque las proteínas por sí solas o están dentro de las estas permiten la entrada o la salida o la apertura de poros que van a ayudar también a la salida de iones que serán conductantes y que permitirán también pues cambiar pues la lesión. Aquí hablando pues de los tejidos, hay muchos tejidos que se ven involucrados en estas lesiones, nervios, vasos sanguíneos, músculo, piel, tendón, grasa y hueso, haciendo alusión a estos tres últimos que son los que menos conductancia tienen. Así que van a tener la menor capacidad de mantener la energía pues en este sentido, y lo que va a permitir es que pues este tipo de o estos primeros órganos sean los que más se lesionen y los que van a llevar a las lesiones secundarias. Entonces, igual, ¿qué efectos tiene? Pues si son directos, energía de alta intensidad, despolarización de las células, electroporación de las células, aumento de la permeabilidad de los poros, que va a llevar a muerte celular. O indirectamente, cuando usted tiene una lesión térmica, como hablábamos ahorita, un secundario, un trauma secundario o una quemadura secundaria, pues también va a llevar a muerte celular. Pero hablando de los mecanismos directos, pues digamos que tiene implicancia ahí porque seguramente este paciente sistémicamente se va a ver más involucrado pues de manera más temprana. Hay unos rangos de lesiones que podemos también medir por los amperios. Cada amperio o cada, digamos, medida de amperio, casi todos vienen medidos en miliamperios. Y normalmente, pues, los hogares o la electricidad corriente, pues maneja un rango más o menos entre 20 a 1 miliamperio. Cuando usted está en corrientes que manejan entre 1 miliamperio a 20 miliamperios, pues digamos que los síntomas pueden ser leves. Hormigueo imperceptible, un reflejo pues de retirada, una tetanización muscular que puede ser pues más sintomática, pero pues usted tampoco puede tener, digamos así, una parálisis muscular que ya puede obligarlo a mantenerse más tiempo sobre la corriente, pero ya hablando de 50 a 100 o a 2 amperios, el riesgo de fibrilación ventricular y más cuando caemos en zona de repolarización ventricular, pues eso va a ser más alto. Y los 2 amperios, que es el riesgo de paro o la lesión interna y adicional, pues por la alta energía. Entonces, normalmente pues lo podemos dividir también en el tipo de daño que vamos a encontrar. Entonces, el daño tisular con bajo voltaje puede ser superficial o profundo, también hablando de lo que estamos tomando ahorita del amperaje y del voltaje, pero si tenemos lesiones de alto voltaje, seguramente el daño tisular va a ser profundo, por lo que estamos hablando. Son térmicas y también pues la energía que se desplaza. Y el rayo, pues digamos que también, dependiendo del vector, puede ser superficiales o profundas. Cardíaco, con bajo voltaje vamos a tener lesiones ventriculares, alto voltaje también asistió a la fibrilación ventricular, lesiones renales asociados, pues normalmente el bajo voltaje no se ve involucrado, pero con alto voltaje sí es muy común la mioglobinuria, eso es gracias a la destrucción muscular que tiene, pues la conductancia que lleva todo eso. Ahora, el trauma cerrado y contundente, pues normalmente se ven asociados a caídas, pero con el rayo la onda explosiva
normalmente pues también genera sus complicaciones. Entonces, domésticamente en industria, pues encontramos el bajo voltaje y el alto voltaje, y normalmente pues las lesiones ahí adicionales de alta tensión los encontramos en la industria, pues en la red ferroviaria sería uno de los ejemplos, pero pues hay muchos en donde nos vemos involucrados. Hablando del paro cardíaco, estamos en un escenario, vemos cómo es el mecanismo de esa parada cardíaca, y lo más común es que encontremos es que estos pacientes que tienen altas cargas de voltaje pues entren en asistolia. La fibrilación ventricular pues es un ritmo previo, pero no quiere decir que pues sea el único que encontremos, pero pues es el precedido obviamente para la sistolia, porque también adicionalmente sirve como inhibición del centro respiratorio por despolarización adicional, y parálisis diafragmática obviamente por el daño muscular. Entonces, lo que nos recomiendan para este primer manejo, primer escenario, retire de la fuente a su paciente, cambios adicionales en el BLS y ACLS, pues ninguno, siga los lineamientos, haga protección cervical por si hay una sospecha de trauma asociado, y aquí un primer tema de discusión acerca de la reanimación prolongada, sabiendo que es un paciente sano y que pues seguramente podría tener una causa reversible. Hablar de reanimación prolongada o hablar de mucho tiempo reanimando, pues entraríamos a discusión. Pero pues hay casos en donde hasta 65 minutos se han realizado reanimaciones exitosas. Vamos a hablar de lesiones específicas. Estas lesiones específicas, digamos que tienen un componente propio y tienen pues digamos que así, un abordaje diagnóstico específico entre cada una de ellas, porque van a ser diferentes a los demás mecanismos que ya hemos hablado o que vamos a hablar. Las lesiones musculoesqueléticas son propias también del paciente quemado por electricidad. Las lesiones renales, las afectaciones del sistema nervioso, piel y las lesiones cardíacas son propias de ese primer mecanismo. Entonces estamos hablando en general de un paciente politraumatizado que necesitamos manejar como tal y que necesitamos de una u otra forma intervenirlo como tal. Entonces vamos a hablar con las primeras, que es las lesiones cardíacas asociadas a las quemaduras eléctricas. Usted puede tener lesiones eléctricas asociadas lesiones cardíacas asociadas al automatismo del corazón o propios del tejido. Las eléctricas, que son las más comunes, es hablando de las disturbancias propias del ritmo cardíaco cuando usted genera una despolarización inadecuada de ese tejido. Primero, pues, o los más comunes que nosotros vemos, prolongación del QT, ampliación o ensanchamiento del QRS como primeras medidas en pacientes probablemente asintomáticos o que se encuentren pues, por lo general 12 horas después de la primera lesión. Ya más avanzadas, en donde encontramos ya efectivamente ritmos de la unión o aumento del ensanchamiento del QRS, propios también de una despolarización prolongada, y ya en casos muy severos y por lo general más o iniciales, estamos hablando de fibrilación ventricular como mecanismo también de parada cardíaca que lleva pues a sistolia. Entonces, normalmente se ven asociadas a corrientes alternas, lo que estábamos hablando, altos voltajes con un amperaje bajo, y normalmente estas primeras afectaciones cardíacas o en el electrocardiograma las vemos de manera inmediata. Entonces, es lo más importante tenerlo ahí en cuenta. Dentro del tejido propio, pues obviamente el mecanismo de la lesión, entonces vemos que la contusión miocárdica es propia también de las lesiones en donde los vectores llevan así a que haya un mecanismo en donde se vuelva un conductor y pase por el tórax. Esto va a llevar también a la afectación directa sobre el corazón, hacen espasmo y trombos coronarios, obviamente si hay una enfermedad coronaria previa, hay aumento o disminución del flujo cardíaco por la hipotensión sistémica, aumento de las catecolaminas, lo que va a llevar a mediadores inflamatorios que generan pues, lesión directa sobre el miocardio, y la lesión miocárdica adicional, pues electrotérmica y adicional, que es propia de la lesión muscular. Estos, digámoslo así, pueden ser reportes de caso en donde pues, debemos tener un poco más de cuidado porque podemos estar asociados también a lesiones cardíacas propias también de la quemadura, pero que encontramos es lesión asociada al vasoespasmo probablemente, pero en una enfermedad coronaria de base o que aumentó la enfermedad coronaria y vemos un síndrome coronario asociado también a la quemadura eléctrica. Entonces, tenerlo en cuenta porque es una manera también adicional. Entonces, para las alteraciones cardíacas, si usted tiene un paciente que tiene bajo voltaje o que usted conoce que tiene lesiones por este tipo pues de bajo voltaje, no hay alteración de la conciencia y toma un EKG o toma un electrocardiograma y es normal en la primera hora, pues digamos que es un paciente que está fuera de riesgo. Recuerde que las troponinas solo pueden tomarse cuando pues, hay signos de isquemia y asociados y pues deberíamos estar pensándolo o dejar a estos pacientes hospitalizados cuando hay pérdida de la conciencia, cuando encontramos arritmias ya sea durante el traslado o a la llegada al centro de salud,
cuando se encuentra por alto voltaje más de 1000 voltios, cualquier anormalidad en el electrocardiograma, o en este caso, pues usted ya pensó en lesión miocárdica y elevó troponinas. Entonces, estos pacientes deberían quedarse en una hospitalización en una unidad de cuidado intensivo, tomarles ecocardiograma y si todo esto es normal, pues poderles dar una salida segura. Entonces, normalmente no hay unas lesiones asociadas extracardíacas que requieran hospitalización. Entonces, pues igual, estos pacientes que entran dentro de este grupo, podría usted pensar en darles un egreso seguro. Pero, pues digamos que va así, teniendo en cuenta pues todas las condiciones ahí adicionales. Entonces, vasculares, hablando propio de la vasculatura periférica, y es muy propio también del alto voltaje, vemos que sí o sí estos pacientes van a presentar espasmo tanto arterial como venoso, trombosis, estenosis y aneurismas de esta misma. Tiene gran capacidad también pues, de lesión celular, entonces la contracción se ve disminuida. El síndrome compartimental como propio también de todas las quemaduras y más aún también en las de electricidad para que no se nos pase. Normalmente estas lesiones de alto voltaje pues tienen una destrucción extensa de la red vascular y también obviamente de la lesión del tejido subcutáneo. Entonces la necrosis y la trombosis también van a ser de manera rápida e inmediata y se van a restaurar también pues de manera progresiva. Normalmente pues la pérdida de pulsos periféricos podría ser un signo que usted lo pueda ayudar a identificar qué pacientes podrían estar en riesgo de progresión y la vasoconstricción distal como también un marcador también al examen físico. Pero estos cambios en el endotelio y el músculo liso a veces se tardan mucho en presentarse, así que también digamos que puede pues digamos, falsear un poco su diagnóstico, así que va a ser de difícil o va a ser muy complicado también tenerlo más o menos encasillado. Lo importante de todo esto es que en la valoración primaria usted retire los elementos de torniquete, más o menos prediga que ese paciente se va a edematizar y pues que lo observe de manera continua por si acaso una de estas lesiones se presenta. Entonces, en este caso lo que vemos, pues efectivamente un daño vascular periférico, en donde se pierde también la integridad del tejido conectivo o del tejido superficial. Para los cambios cutáneos, pues estamos hablando también del mecanismo propio de la quemadura. Usted tiene una intensidad, una duración y una superficie a la que se va a ver afectado. Entonces, en estas quemaduras de descargas, o bueno, van a ser como tres tipos de esto, pero vamos a hablar de las quemaduras de descargas, de las electrotérmicas y las quemaduras por llama. Descarga la propia electricidad que llega a una resistencia y esa genera un cambio de energía. Electrotérmica, adicionalmente, el paso de esos electrones sobre una resistencia genera energía calórica y también genera daño sobre la zona pues, afectada. Y pues la llama, adicionalmente, si usted tiene ropa o cosas de ese estilo, pueden generar combustión y eso se va a ver también asociado en los diferentes cambios. Lo importante de esto, pues recuerde otra vez la superficie corporal total. Ya vamos a hablar un poco de la reanimación hídrica del paciente quemado, pero es importante tenerlo en cuenta porque también va a ser muy difícil la exploración de estos pacientes. Normalmente llegan con este tipo de lesiones en donde pues usted no puede saber rápidamente la profundidad, así que es importante que el AVE despeje la mayor piel muerta adicional con la analgesia que ya le vamos a explicar ahora más adelante. Adicionalmente, pues reevalúe bien las zonas porque normalmente inclusive la salida de esa corriente eléctrica puede estar en zonas así, pues o demarcadas así, y al final se vuelven unas lesiones más profundas o se profundizan. Obviamente la dificultad va a cambiar si la extensión es mayor y seguramente este paciente pues va a requerir de una mejor reanimación que los que estaban pues anterior. Esto es un signo propio de la quemadura por rayo, árbol de gemación o en diferentes pues, traducciones adicionales, pero pues digamos que se vuelve un patrón característico del que recibe un rayo directo sobre esa zona y pues se propaga. Otra característica propia de las lesiones cutáneas es que su extensión es muy poca o usted los ve en una valoración inicial con una extensión menor, pero la profundidad es amplia, tienen mucha profundidad. Son lesiones de difícil cicatrización y de difícil manejo porque la profundidad no permite una curación adecuada y seguramente van a requerir de varios procesos quirúrgicos ahí asociados. A pesar de que no tiene una gran extensión, pues sí se convierte también en un foco de infección adicional. Las lesiones musculares, para pasar también a adicional, vemos histológicamente un músculo normal y vemos cómo cambia esa histología durante la lesión por electricidad. En este caso, pues tenemos un efecto directo de la corriente eléctrica que cambia la polarización de esas células, daña al miocito o lo mata, produce calor ahí sobre esa zona que tampoco logra tolerar adecuadamente ese tejido, que va a llevar obviamente a la destrucción muscular, que nos va a llevar a esta siguiente fase, que es la radiomiolisis. Entonces, hablando de esta primera parte, para el 2016 nos dicen una revisión sobre la radiomiolisis y los signos clínicos. Les traigo estos tres que me parecen como los más importantes
para reconocer, que podemos reconocer de manera rápida en urgencias y que pues deberíamos tener en cuenta para evitar que estos pacientes progresen. Este paciente que se presenta con dolor y debilidad muscular, más la generalizada, que usted lo ve la primera vez, pues de inicio veríamos como solicitud de una CPK. Pigmenturia y efectivamente una CPK 5 veces mayor al valor normal, pues nos va a generar un paciente en riesgo. Digamos que por lo general, estos pacientes que tienen 5 veces más el valor normal, del 10 al 55% genera lesión renal y de ese 55%, casi el 30% progresa a requerimiento de terapia de reemplazo renal. Entonces, digamos que tenerlo en cuenta y es un marcador también de severidad que obviamente nos va a cambiar la estancia hospitalaria. Entonces, la CPK se vuelve un marcador para lesión renal aguda, no solo en este escenario, sino también aplicado más al de nosotros porque tenemos disponibilidad en casi todos los escenarios clínicos en donde nosotros estamos y se vuelve también muy bueno porque tiene una elevación más o menos a las 12 horas. Tiene un pico muy, muy alto a los 3 a 5 días y también se vuelve un marcador también de la enfermedad cuando ese empieza a descender y lo comparamos pues día a día. Vuelve otra vez en teoría a ser normal de entre 6 a 10 días, lo que también lo convierte pues en un factor también pues de seguimiento. Entonces, adicional a todo lo que usted le va a pedir a sus pacientes, pues pidámosle un uroanálisis y una creatinina, los electrolitos séricos, especialmente estos 3 que se pierden mucho por la lesión al tejido muscular y que son de necesidad de rápida, digamos así, se vuelven urgentes su reposición, porque eso es lo que parte de la recuperación de ese mismo tejido. Entonces, lastimosamente, pues no tenemos en muchos escenarios la mioglobina sérica o medir, pues, la oportunidad de medirla, pero si tuviéramos pues escenarios en donde 1.500 a 3.000 nanogramos mililitros se vuelven pues digamos patológicos y se asocian más a lesión renal. Necesitamos pues digámoslo así poder hacer una asociación y el uroanálisis nos puede ayudar mucho si vemos que tiene una gran cantidad de hematuria pero los frescos son muy bajos. Podemos pensar que se está tomando pues mioglobina en ese caso y podemos sospechar que la mioglobina pues está elevada. Obviamente pues tendríamos la oportunidad de pronto de por decantación medir efectivamente la mioglobina, pero digamos que casi todos los escenarios pues no tenemos, digamos, esta forma también de hacerlo, pero también se volvería una forma para medir efectivamente en orina qué tanta mioglobina pues está orinando ese paciente. Entonces, normalmente pues esto se vuelve también un requerimiento y la evaluación de reemplazo renal se ha vuelto también un tópico para estudio. Ya hablamos de que más o menos una CK mayor a 5.000 unidades litro puede ser un predictor, pero para este estudio del 2013 toman 2.371 pacientes y evalúan si efectivamente cuántos de estos llevaron o progresaron a lesión renal aguda y cuántos de estos murieron. 47.7 lesión renal, 22% muerte asociada. Pero ¿qué es más adicional? Pues vemos que el trauma por sí solo genera también una muerte intrahospitalaria muy alta, las quemaduras también asociadas muy alta, y el síndrome compartimental por sí solo representa una relación mayor para que este paciente requiera reemplazo renal intrahospitalariamente. Se generaron estos scores para que usted pueda predecir qué tipo de paciente o qué paciente va a requerir esa terapia de reemplazo renal. Les voy a traer 2 a colación, son muchos los que se encuentran pues, disponibles solamente en la literatura, pero aplicados acá y que hemos visto que también tienen aplicación pues, en nuestro contexto, les traigo estos 2. Entonces, este marcador de mortalidad asociado a la rhabdomiolisis pues, toma estos criterios que son pues, bastante comunes, que es la edad, la mayor intensidad o la mayor frecuencia en mujeres, el calcio intracelular, la CPK mayor a 40.000, el fósforo inicial y el bicarbonato menor. Esto le va a dar o le va a generar 5 puntos, si pues, tiene menos de 5 puntos, bajo riesgo, efectivamente un valor predictivo negativo del 97.7% que le genera pues una buena confiabilidad. Si ya tiene más de 10 puntos, se vuelve alto riesgo, con un 59% de riesgo y una área bajo la curva de 0.83. Importante tenerlo en cuenta, porque pues sus 2 extremos, que son menos 5 o más 10, pues están dentro de un límite bien delimitado acerca de cuáles van a progresar o cuáles van a necesitar mayor estancia hospitalaria y cuáles van a progresar también a mortalidad asociada. Este TEA aquí lo traigo a colación porque también fue un trabajo del 2015 que se realizó en la Universidad Javeriana. Vemos que la edad, la superficie corporal quemada, el síndrome compartimental, la hipotensión y la CPK mayor a 15.000 generan un puntaje que también va a estar asociado al riesgo de lesión renal. Entonces, vemos que lo dividen en bajo riesgo, moderado y muy alto. Obviamente los 2 con mayor
sensibilidad especificidad son los de bajo riesgo y muy alto riesgo, con puntajes por encima de 12, con un área bajo la curva de 0.78 que le confiere pues una buena exactitud para predecir cuáles pacientes podrían complicarse pues, de forma renal. Ya hemos visto en este escenario en donde hay muchos factores que se involucran en la lesión renal ahí asociada. Vemos aquí uno asociado propiamente, que es la rhabdomiolisis. Asociado también, pues vemos que, pues digamos que temprano o tardíamente, se ven asociados también muchos factores que permiten la progresión de esta lesión renal. Importante, pues aquí también adicional, que no estamos sumando así, es qué tanto líquido le estamos ingresando a nuestro paciente. Si ese aumento de ese líquido intersticial, pues obviamente va a contribuir a la progresión de la lesión renal, y esa lesión tubular directa también asociado a la rhabdomiolisis propia y a los otros mecanismos que los vamos a ver ahorita. Entonces, este eritrocito pues se rompe y la mioglobina también se rompe, lo que genera en este espacio urinario una vasoconstricción y obstrucción propia de ese tejido, o bueno, de esa arteriola aferente. Asociado a esto, cuando ingresa también ese grupo hemo y ingresa la partícula de mioglobina, son capaces de generar también adicionalmente factores de inflamación como el factor de necrosis tumoral, el TGF-alfa y beta, y esto también genera pues inflamación y fibrosis dentro de la célula y activación de la caspasa por la tercera vía, que va a llevar a la apoptosis de esta célula renal. La oxidación propia del grupo hemo, cuando ingresa, pues cuando está ahí en la célula tubular, pues va a progresar a daño mitocondrial, así que son varios mecanismos los que permiten la progresión de la lesión renal. Hay varios manejos de la rhabdomiolisis, digamos que me voy a centrar en estos dos por horas del tiempo. Obviamente el pilar, los líquidos, la buena hidratación de estos pacientes, que ya vamos a hablar mejor cómo se va a hacer, cómo vamos a corregir los electrolitos, especialmente pues el potasio y el calcio, y la primera pues incógnita acerca de la administración del bicarbonato. ¿Qué nos sirve el bicarbonato? Para mantener un pH urinario pues ojalá por encima de 6.5, lo que nos va a llevar obviamente a que reducir el ciclo redox y la peroxidación lipídica. Esto va a disminuir la formación de esos moldes de mioglobina, que son los que van a dañar directamente esa capa celular renal, pero obviamente pues llevando su complicación, que es propio la sobrecarga hídrica cuando administramos más de esto, y la acidosis celular propia de la administración rápida del bicarbonato. Tiene sus pros y sus contras. La cuestión pues que es muy discutido de una u otra forma. Por plausibilidad podría funcionar, pero no hay un estudio comparándolo el bicarbonato versus los líquidos, y obviamente también va a ser muy difícil realizarlo, y seguramente pues el número de pacientes tampoco van a permitir pues una evidencia más alta. Ahora, el manitol servirá también para el manejo de la rhabdomiolisis. Pues normalmente lo que se busca es que aumente esa diuresis, favorezca la diuresis, y más si no se alcanza propiamente con los cristaloides. Normalmente pues lo que necesitaríamos obviamente para que este modo funcione es evaluar el estado hemodinámico de ese paciente, y obviamente no usarlo en anuria, lo que también dificultaría un poco porque pues no sabríamos, o sería más difícil la predicción de volumen de este tipo de pacientes. Pero lo ideal es que es un paciente que esté volumétricamente adecuado para iniciar este tipo de diuresis, y adicionalmente pues tiene una baja evidencia acerca pues también de esta parte. El sistema nervioso pues se ve también involucrado porque en el 50% más por las lesiones de alto voltaje y más en el 75% por lesiones por rayo. Puede estar dividida en estos 4 tipos de lesiones. Vamos a hablar de las transitorias inmediatas y las inmediatas permanentes, que son las que nos van a llegar rápidamente a urgencias, porque lo vamos a ver así. Es un paciente que llega con pérdida de conciencia, con parestesias, debilidad, amnesia, confusión y convulsiones. Adicionalmente, un síndrome adicional que es acerca también de la debilidad o la parestesia de miembros o un miembro adicional propio de la despolarización nerviosa de esa extremidad, lo que le dificulta la movilidad y puede durar pues hasta varios días. Obviamente es un caso severo de la quemadura, pero pues digamos que podrían ser pues presentados así. Las inmediatas permanentes, estamos hablando de encefalopatía hipóxico-isquémica propia también de esa despolarización no controlada de las membranas también intracerebrales, la hemorragia propia y propia mucho de los ganglios basales, porque son zonas que se ven un poquito más, digámoslo así, como expuestas o que tienen como mayor sensibilidad a esa despolarización, lo que genera pues a un por ciento más de alteraciones. Lo que les decía, son lesiones asociadas a alto voltaje, en donde los que se ven más involucrados pues son los ganglios basales y la base pues, del cráneo. Entonces, adicionalmente, pues en las extremidades el alto voltaje, cuando tiene
por sí solo pues, el ingreso, contracturas, fracturas, luxaciones y necrosis, y hablando un poco más adicional del síndrome compartimental. Normalmente desde las primeras 48 horas, y es muy común también en estos pacientes con quemaduras eléctricas. Recuerde que pues signos clínicos van a ser muy difíciles, y la ausencia de pulso, que por lo general es el que mayormente lo orienta, pues es tardía y su presencia no puede estar solo involucrada al diagnóstico de entrada. La medición de la presión compartimental puede ser un muy buen marcador, pero pues no va a ser muy fácil realizarlo y será pues tema de discusión en otro tema. Entonces, puede tener disfunción neurológica progresiva, un compromiso vascular asociado también a la lesión, este aumento de la compresión del compartimiento y su dificultad para la medición, y un deterioro clínico sistémico que sospecha de mionecrosis en curso, va a dificultar también un poco más esta valoración. Otras lesiones propias también del quemado: coagulopatía, lesión por inhalación, las lesiones oculares, auditivas, viscerales y por explosión asociado, que no deben ser pues tenidas o descartadas, y que deben ser manejadas en conjunto pues por todo esto. Les agradezco mucho su atención.